Buenas tardes a todos. La jornada va a contar con traducción simultánea. Al frente de ustedes hay un dispositivo que pueden, por favor, eh, usar a partir de este momento. Julián, ya. Vamos a dar inicio entonces al ejercicio. Buenas tardes, bienvenidos a la institución universitaria Escuela Nacional del Deporte y bienvenido Play the Game por la transparencia y la ética en el deporte mundial. Play the Game es una iniciativa internacional dedicada a promover la democracia, la transparencia y la libertad de expresión en el deporte. Desde 1997 ha organizado 13 conferencias mundiales que reúnen periodistas, investigadores, representantes de atletas, dirigentes deportivos comprometidos con la integridad y los valores del deporte. La edición 2025 tuvo lugar hace apenas un mes, en el mes de octubre, en Finlandia, consolidando su papel como una plataforma global de debate sobre la gobernanza deportiva, el dopaje, la manipulación de resultados, la corrupción y los abusos en el deporte. Para 2027, Cali, nuestra ciudad, podría ser considerada como anfitrión de este magno evento deportivo. La visita que hoy nos complace saludar, Jens Serger Stanis Ellsberg, es porque están precisamente mirando en nuestra ciudad las posibilidades de tener este evento en 2 años. Con más de 400 participantes y 100 periodistas internacionales en cada edición, Play the Game se mantiene a la vanguardia del debate global sobre la ética deportiva, reafirmando su compromiso con un deporte más justo, transparente y humano. De parte de la rectora, Patricia Martínez, de los docentes y estudiantes de esta institución, damos la bienvenida a Jens Serger Andersen, que me acompaña al lado, cofundador de Play the Game, una iniciativa que desarrolló bajo el marco del Danish Institute for Sport Studies, que promueve la democracia, la transparencia y la libertad de expresión en el deporte internacional. Y con él, Stanis Ellsberg, quien ocupa el cargo de Head of Play the Game, siendo responsable del desarrollo operativo y estratégico de la iniciativa en su fase más reciente. La Oficina de Comunicaciones de la Escuela Nacional del Deporte, el grupo de profesores del Centro de Estudios Olímpicos de la Escuela Nacional del Deporte, los periodistas de la Asociación Colombiana de Periodismo Deportivo de Colombia y quien les habla, les damos las bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias por la bienvenida. Muchas gracias a la Escuela Nacional del Deporte por habernos invitado, no solamente con este propósito de charlar sobre periodismo hoy, pero también sentimos un fuerte apoyo por parte de la escuela que organizamos nuestra conferencia número 15. Yo realizo que no hemos actualizado nuestro sitio web porque actualmente el mes pasado realizado la conferencia número 14. Número 15 a lo mejor estará acá en 2 años más o menos, pero todavía nos falta organizar, no la buena voluntad, porque eso sobra, pero la economía. Yo voy a introducir a ustedes algunos periodistas que han abierto las puertas a temas que fueron tabú, periodistas que no ganaron mucho reconocimiento por parte de las autoridades deportivas, pero sí por el público que se interesa por un deporte democrático, transparente y justo. Hay un... Ok, yo tengo un. Yo voy a buscar. ¿Me puede cambiar? Sí, pero
¿Tienes? Yo tengo, no, ok. Ok. Unas pocas palabras sobre Play the Game. Estamos aquí para fortalecer la base ética del deporte y promover la democracia, la transparencia y la libertad de expresión, lo que es algo muy importante para periodistas. Nuestros conferencistas han sido los primeros en alertar sobre el uso de EPO, sobre la corrupción en FIFA, sobre partidos amañados. Estos temas que hoy en día los discutimos abiertamente, pero que cuando nosotros empezamos en 1997 fueron absolutamente tabú. Si había problema, el problema era con los informantes y los periodistas, no con los desafíos. Somos una organización muy pequeña, una sección del Instituto Danés para los Estudios del Deporte. Actualmente somos 2 nada más, Stanis y yo, trabajando a pleno tiempo, tiempo lleno. Esperamos pronto ser 3 o quizás a lo mejor 4, pero cuando tenemos nuestras conferencias, nuestros colegas nos ayudan. Somos financiados por el Estado en Dinamarca a través de fondos de lotería. Es decir, que no somos una ONG, pero ni somos una institución netamente estatal, porque tenemos una libertad de operaciones completa. Nunca el ministerio nos ha llamado para decir que eso no se puede discutir, eso sí se tiene que discutir. El otro, por favor. Voy a empezar con, yo tengo 4 desafíos para el deporte que quiero comentar. Y el primero es las apuestas en línea, que está ligado con el crimen organizado. Y dejamos introducir 4 colegas periodistas que es equipo El Diablo en la Data. Son ingleses y franceses de Australia, y ellos han mostrado que se puede lograr trabajar en equipo con distintas calidades. Primero quiero subrayar que el mercado de apuestas es un mercado no de millones de dólares, no de 1.000 millones de dólares, sino de millones de dólares. Es un mercado absolutamente inconcebible. Y 62%, según la UNODC, yo no sé cómo es en español, la Organización de Naciones Unidas, que sobre el crimen, yo no sé si UNODC. Bueno, ellos tienen un informe sobre corrupción en el deporte. Yo creo que eso existe también en español. Y según ellos, el volumen total de este mercado supera a los 2 billones de dólares anualmente. Y según otros expertos, las apuestas ilegales constituyen unos 65% ilegales. Es decir, que tenemos una industria ilegal sin regular a nivel global que es una amenaza por el deporte, y le voy a mostrar por qué. Porque estas compañías ilegales están infiltrando el deporte al tener patrocinios con los clubes más grandes globales, clubes europeos, clubes del Premier League, tal como y las ligas europeas. Aquí tenemos unos ejemplos: Bayern Múnich, Manchester City, AS Roma, Lazio,
Colonia, Athletic Bilbao, Almería, Wolverhampton. Estos clubes no preguntan de dónde viene el dinero, lo aceptan con cariño y con mucha alegría, aunque este mismo dinero está generado en un mercado que está destrozando la credibilidad del deporte. Próximo, por favor. Un ejemplo, en nuestro sitio web publicamos recientemente una historia producida por precisamente ese equipo de periodistas que en las ligas europeos, Premier League, Serie A, Liga MX, Serie A, Bundesliga, Liga 1, Indian Super League, la Liga Nigeria, que casi todos tienen un socio, un patrocinio con una empresa de apuestas y otros tienen con una empresa cripto y otros con una empresa apuesta cripto. Es muy lindo todo y muy consecuente. Y estas compañías no necesariamente operan en Europa, operan en Asia y también aquí por todo el mundo, pero lo que es importante para estas compañías es tener la credibilidad de los grandes marcos de fútbol, la impunidad y la visibilidad. Y eso es muy necesario porque ahora le voy a mostrar, gracias a esos colegas, cómo se produce sus sitios. Hay cientos de miles de trabajadores migrantes a través de Asia que trabajan en condominio, están encerrados, han dejado su pasaporte bajo condiciones terribles, casi como cuando tuvimos el Mundial en Qatar, discutimos la situación de los migrantes, pero muy poca gente sabe que eso es una industria que está basado en lo que yo calificaría como condiciones parecidas a esclavitud, porque no pueden dejar sus condominios, tienen que estar allá, sus campos. Y tienen un sistema de operar muy avanzado. Por ejemplo, aquí lo que vimos era el sitio de producción de 8xBet. Esta es otra compañía, 1xBet, que tiene miles de sitios web que espejan la misma data, pero parecen distintos. Tiene una facturación anual estimada en 2 a 3 mil millones de dólares, esta compañía solo. Está operando en más de 100 países en el mundo y yo no sé si aquí en Colombia existe ese tipo de compañías de apuestas cuya origen no se conoce bien, pero es una tarea que vale investigar. BetPlay, sí. Clandestinas, sí. Sí. No, pero todavía operan aquí, sí. Ok, eso fue uno de los desafíos. Por favor, cambiar. Claro que con esta industria ilegal, esta industria lleva un riesgo muy grande de amaño de partidos. Porque si uno tiene, digamos, una economía de 1.000 millones de dólares,
hay un presupuesto también para organizar que los resultados estén en favor del dueño de la compañía. El primero a lanzar el arma es un periodista con quien hoy en día no tenemos las mejores relaciones, confieso, pero hay que reconocer que Declan Hill de Canadá fue el primer a informar al mundo y que había algo muy peligroso pasando en el fútbol internacional. Cuando él en 2005, en nuestra conferencia en 2005, lanzó su alerta describiendo cómo operan esta industria de amaña. El deporte decía que Sepp Blatter, se recuerdan de Sepp Blatter, el presidente de FIFA. Sepp Blatter decía, sí, claro que nos ocuparíamos de ese problema si fuese un problema y no solamente algo que han inventado los periodistas. Así que el deporte perdió 5 o 6 años sin reaccionar, mientras los criminales se estaban desarrollando sus negocios. Uno más. Algo cambió en 2003 cuando Europol documentaba una red de amaño de partidos en que estaba involucrado 13 países. Había 425 sospechosos, árbitros, dirigentes, jugadores, arregladores, por lo menos 380 partidos profesionales manipuladas, supuestamente unos 300 más, en una sola investigación. Eso fue 2013, hace 12 años. Ha habido un montón de ejemplos, pero yo lo menciono aquí porque eso cambió la actitud de los políticos, por lo menos en Europa. Se dieron cuenta que hay que actuar. Aquí un ejemplo de un joven futbolista o joven de 35 años que aceptó amañar un partido. ¿Y por qué? Porque su club no lo había pagado durante 14 meses. Es decir, que él tenía una deuda enorme, él tenía familia, no podía pagar su alquiler, no podía pagar su seguro, nada. Y viene un amigo, y eso es lo típico, hay todo un esquema como organizar eso. Viene un amigo diciendo a 3 personas en el equipo, te puedo ayudar. Si solamente van a empatar el domingo o que dejan que la diferencia de goles sean 2 o cualquier cosa, entonces yo pago 5,000 euros. Muy poco en realidad para arriesgar una carrera, pero yo no voy a entrar mucho en los detalles de cómo se amaña estos partidos, pero eso es, ustedes pueden buscar sus informaciones en los libros de Declan Hill y otros libros, porque es una mezcla de estrategia, psicología, identificar los jugadores más débiles, que más problemas tienen, y por eso uno de los remedios contra el amaño de partido es de asegurar que los jugadores que se les tratan bien, que tienen su pago mensual, que no le pegan, que no le molestan. Y yo no sé cómo es la vida de un profesional futbolista en Colombia, pero yo tengo una sospecha que no todos trabajan bajo condiciones ideales. Ustedes son mucho más expertos que yo en ese sentido. Y puede ser muy peligroso como periodista. Otro colega, Ahmed Hussein Swaleh, de Ghana, en África, mataron a él. Él estaba investigando una red de amaños
Y había un político que decía frente a la cámara, a la televisión nacional, decía que vamos a pegar duro contra él. Y pegaron duro porque es muerto. Y eso otra, era su jefe en la compañía investigativa y así se presentó durante nuestra conferencia Play the Game en 2019 en Colorado Springs, los Estados Unidos. Tercer desafío, corrupción y mala gobernanza. Un ejemplo muy bueno de una colega muy capaz, Grit Hartmann, una de las pocas periodistas investigativos femeninas. Ella como echó su interés a la Federación Internacional de Halterofilia, y yo sé que aquí en Colombia es un deporte que le gusta mucho, es muy fuerte acá, pero el presidente que empezó como secretario general en 1966 y que siguió como presidente, él no tenía una gestión muy transparente. Y hace 15 años, Grit Hartmann empezó a investigar y junto con fuentes al interior de la Federación Internacional de Halterofilia, ella identificó que Tamás-Aján, el húngaro presidente, Tamás-Aján tenía 2 cuentas secretas en Suiza a los que él solo tenía acceso y faltaba $5 millones por lo menos. Y este fue dinero llegado directamente del Comité Olímpico Internacional como para pagar la participación en los Juegos Olímpicos. Así es que eso fue dinero olímpico. ¿Y qué cuando la oposición interna en la federación presentó sus quejas, su documentación? ¿Qué decía COI? Nada. Después de 3 semanas, respondieron, la carta más corta que yo he visto en el deporte decía, eso es un asunto de la federación. Y entonces los críticos se ponían bravos y venían a TAS. Y en TAS decidieron, por fin y cabo, un juzgado, un juzgado se dice, una decisión muy larga, que sí, de veras, las federaciones internacionales son independientes y el COI no puede tener ningún control. Así que Grit publicó su artículo en nuestro sitio web en 2013 y no pasó nada con Tamás-Aján durante 7 años hasta que Grit y una emisora alemana, ARD, publicaron en la televisión que no solamente había corrupción de plata, de dinero, pero también había corrupción en el dopaje. Y eso fue lo que hizo que Tamás-Aján cayera. Por ejemplo, ahí había un informe de un abogado canadiense muy conocido, Richard H. McLaren, que él decía, eso fue un liderazgo autoritario, autocrático. Los registros financieros son un patiburrillo de cifras incompletas e inexactas. Había compra de votos en los congresos, los pagos en efectiva florecían, y había más de $10 millones sin contabilizar. Ahora,
Tamasellán está bajo investigación criminal, eso lleva su tiempo. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que como es húngaro, quizás las autoridades húngaros no van a castigar mucho. Hay otros, yo menciono brevemente, porque no nos queda el tiempo. Carlos Nussmann tenía 14, ¿cómo se dice? Gold Pass. Gold Pass. Gold Pass. Pasos dorados. 14 en su casa y sin ganar mucho dinero. De dónde venía todo ese oro no se sabe, pero él fue jefe de los Juegos en Río, jefe del Comité Olímpico Brasileño, miembro COI. Un día yo había oído rumores de que algunos amigos brasileños me habían contado que ese tipo era como muy corrupto. Y yo llamé al director general de COI porque yo había una relación, aunque no muy cercana. Yo decía, por favor, cuídense de ese hombre. Él va a ser anfitrión de los Juegos Olímpicos. Usted depende de él, pero cuídense. ¿Y qué respondió el director general de COI? Él decía, pero es nuestro amigo. Ok. Yo tenía que dejar el asunto entonces, porque es amigo. Bueno, para ser justo a Nussmann, no, todavía no. Nussmann recibió un castigo de 30 años y 11 meses de cárcel por corrupción pasiva y crimen organizado, pero ahora está suelto porque había un error técnico en el proceso y quizás eso lo van a resumir de nuevo, pero como que él ya ha pasado 80 años, creo que no va a pasar mucho con él. El muy conocido jeque de Kuwait, Al-Sabah, no puedo, la lista ¿cómo decir? Hechos sobre él es demasiado para contar hoy. El vicepresidente de COI, presidente del Comité Olímpicos Europeos, Patrick Higgett de Irlanda, también todavía está bajo investigación en Brasil. Se le arrestaron durante los Juegos en Brasil. Y Anders Besseberg, un noruego, que presidente de biatlón, se dice biatlón en castellano, el tiro, el esquí y tiro, biatlón. Biatlón. Ok. Él ha sido condenado ahora en segunda instancia a 3 años en prisión por recibir viajes, regalos y prostitutas de Rusia. Supuestamente, aunque no está comprobado, por facilitar un trato amistoso con los rusos en asuntos de medicina. Y por fin, en cuanto quiero subrayar, Hajo Seppelt, periodista alemán, que junto con los informantes, los denunciantes, el matrimonio Stepanov, publicaron documentación que hizo estallar el escándalo ruso internacional de dopaje. Y yo digo ruso internacional porque no fueron solamente los rusos. La Federación de Atletismo tenía su mano en esto. También le voy a mostrar. Debo decir sobre Yulia y Vitaly Stepanov. Ellos tenían que dejar Rusia en 2014. Hoy en día viven
en los Estados Unidos sin residencia permanente. Así que son refugiados todavía a raíz de su papel decisivo para rescatar el deporte de sí mismo. No han recibido un apoyo suficiente del deporte, del mundo antidopaje, y eso es uno de los escándalos en el escándalo. Lo que revelaron fue, entre otros, el presidente ahora muerto, Lamine Diack de Senegal, fue condenado en Francia por corrupción y chantaje a atletas, 4 años de prisión, de los cuales 2 fueron suspendidos, y un medio millón de euros en multa. Y él tenía, y desgraciadamente no puedo compartir toda la historia, pero él tenía un sistema paralelo utilizando sus hijos de conseguir informaciones desde el departamento de antidopaje en la Federación de Atletismo. Información confidencial. Y cuando él, Lamine Diack, se dio cuenta que había unos atletas con problemas de sus valores de sangre, él mandó a sus hijos para que contacten el atleta o la atleta diciendo, tienes un problema, pero nosotros te podemos ayudar. Y la ayuda vino con un precio, 100.000 euros, 200.000 euros, mucho. Y eso fue orquestado no por algún técnico, no por algún criminal afuera, por el presidente de la Federación Internacional, que debía proteger a los atletas y no hacer, ¿cómo decir? Extorsión, ¿se dice? Cada vez que le cuento eso, me pongo bravo, ¿no? Aquí otro tipo que se ponía bravo muchas veces, Andrew Jennings, periodista incomparable, muy especial, que murió en 2022 y que fue completamente decisivo para nuestro entendimiento de lo que pasa en FIFA. Sus métodos eran los métodos de periodista de la calle, periodista tabloid, se dice, periodista urbano, un periodista que él pegó muy duro, y hay varios cortes en YouTube que cuando trabajaba por BBC, él no era una persona con buena educación, pero muy insistente. Vamos a ver algo que pueden encontrar en YouTube. Si yo pudiera chupar en ustedes, yo chuparía. Eso, yo no sé si reconocieron el fuente que Andrew Jennings estaba buscando. Eso fue Jack Warner de Trinidad, uno de los gerentes de FIFA más, ¿cómo decir?, más consciente del valor de su posición. Y yo creí que había estudiantes hoy en día, y por eso yo quería transmitir, porque Andrew Jennings tenía una calidad. Él no podía tener un comportamiento un poco tradicional,
si no fuera por el hecho que él siempre tenía la documentación. No operaba con fuentes anónimos, no con, digamos, rumores. Su lema era, get the documents, consigue los documentos. Y yo he oído él decirlo muchas veces a jóvenes periodistas. Get the documents. Y gracias a Jennings, y eso lo voy a decir muy rápidamente, gracias a los libros de Jennings, ahora sabemos lo que pasó en FIFA. Este hombre, Stephen Berryman, detective de IRS, las autoridades norteamericanas de impuestos, él se dio cuenta a través de los libros que algo era feo en FIFA, y un día Andrew Jennings fue llamado a Londres, invitado a hablar con dos tipos en chaquetas muy elegantes, muy musculosos. Llegaron de FBI y decía, Mr. Jennings, ¿quiere usted compartir algo que ustedes saben de FIFA? Y entonces el escándalo iba rollando. ¿Puedo? Sí. Yo no. El cuarto desafío es abuso y acoso. Perdón. El cuarto desafío es abuso y acoso. Una pionera en ese sentido es Laura Robinson, freelance en Canadá, que ya hace 25 años o 30 años empezó a investigar abuso sexual y agresiones sexuales y psicológicas en hockey en hielo en Canadá. Hockey en hielo en Canadá es una religión, ¿no? Así que no hay problemas, pero había muchos problemas. Y además ella ha investigado explotación de los indígenas en Canadá que han sido en el deporte, han sido víctimas de mucha opresión. En nuestra conferencia hace un mes, esa muchacha apareció diciendo que el engaño del doctor Nazar, que trabajaba para la Federación Gimnasia Norteamericana, el engaño de Nazar fue efectivo porque se posicionó como amable y cariñoso, alguien diferente a los otros adultos que nos rodeaban. Él usó esa confianza para difuminar las líneas, para hacer que el abuso se sintiera normal. Y ella termina diciendo, debemos construir culturas que pongan la dignidad, la seguridad y el bienestar por encima de las medallas, las ganancias y la reputación. Maggie Nichols lo pueden ver en la película Netflix que se llama Athlete A, Atleta A. Es una película chocante, y ella fue la primera entre los centenares de chicas explotadas sexualmente por ese médico, la primera a alzar la voz. The next. Ustedes seguramente se recuerdan que Larry Nassar recibió un castigo de 175 años en prisión. Y había unos 150 chicas testigando contra él en el corte. Eso fue un evento impresionante. Y una justificación de esas reivindicación muy importante para esas chicas. Por favor. El abuso y maltrato no es un fenómeno de los Estados Unidos ni de Colombia. Aquí tengo una lista
de países de todo el mundo: Afganistán, Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Corea, Dinamarca, Escocia, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y voy a dar un ejemplo. Jean-Yves Barr, presidente de la Federación de Fútbol en Haití, fue prohibido de por vida por la FIFA en 2020. Él había hecho embarazada a varias jugadoras del equipo nacional, pero lo que pasó era, FIFA lo excluyó, pero él llevó su caso a TAS, el Tribunal de Arbitraje del Deporte. Y ustedes saben que eso no es una institución independiente. Y TAS decía que Jean-Yves Barr, a él, no, habían oído testigos y todo eso, decían que no podemos castigar a él porque los testigos fueron, las testigas, debo decir, fueron incoherentes. Pero mira, si usted vive en Haití, algo pasa cuando un escándalo. Por ejemplo, puedes recibir ese mensaje que recibí una de las jóvenes: no olvides que tienes familia en Haití. Te has metido en algo que será peligroso para ti y tu familia. Estás en un gran negocio. Te voy a ser sincero, ya hemos preparado tus ataúdes porque personalmente te voy a abrir el cráneo. Mira, si un jovencita recibe este tipo de mensaje, quizás se va a poner un poco incoherente frente a un tribunal en Suiza, en otro país, en un contexto que es completamente desconocido y donde ella no viene preparada. Eso es una de las deficiencias graves en el sistema jurídico deportivo. Bueno, buscando soluciones. Eso es algo que hemos hecho, ¿cómo decir? Empeños, esfuerzos para buscar. Aquí en nuestra conferencia Play the Game 2022, por ejemplo, hay que saber que eso no solamente es una cuestión de personas de mal carácter. El problema es también el sistema deportivo que facilita y hasta anima los caracteres malos y protege los caracteres. ¿Por qué? Porque son monopolios, de hecho. Hay muy poca competición. Si tú eres federación de patinaje, no hay otras federaciones de patinajes que pueden compartir, donde puedes ir si no estás conforme en lo que paga. Además, tienen productos muy atractivos para la televisión y los patrocinadores, es decir, que tienen una posición completamente privilegiada en un mercado. Hay poco control externo, hay falta de controles y equilibrios internamente, con pocas excepciones. Hay una cultura familiar. ¿Y qué caracteriza una cultura familiar? Eso es, si tú me criticas, yo digo, ojo, todos somos una familia y no te quieres poner fuera de la familia. Porque al fin y al cabo, en la familia no se expone the dirty laundry, la ropa, no se exhibe la ropa sucia, y si hay problemas, mejor que vas a papá, que es al final de la mesa, ¿no? Así es la cultura, y eso es una cultura muy dañina. Además, hay ese sistema de una nación, un voto, que facilita que naciones con muy poco deporte y muy poca plata, muy fácilmente puede ser convencida de votar por el presidente.
Hemos lanzado una herramienta, Sports Governance Observer, en 2015 para medir la gobernanza en el deporte. ¿Puede cambiar? Lo hicimos nuestro amigo Néstor Ordóñez de UTCA en Bogotá y su equipo ha hecho el trabajo en Colombia. Y como ven, eso es 15 de los 25 países que hemos medido. Muy pocos pasan la barrera de 50% de estándar en gobernanza. Así que hay un gran trabajo para el deporte, para hacer las cosas mejor. El próximo. También hemos lanzado un proyecto para fortalecer la influencia de atletas en el deporte junto con varias organizaciones de atletas y universidades. Hemos definido mejores prácticas para eso y pueden encontrar la información sobre nuestro sitio web. Y últimamente hemos lanzado el proyecto Clearing Sport hacia una entidad contra el crimen, la corrupción y otras violaciones de la integridad en el deporte. Hay un sitio web, clearingsport.org, con informes y documentación, desgraciadamente solamente en inglés hasta ahora, pero ojalá que lo traduzcamos un día. Y finalmente, eso es una de mis citaciones favoritas. Yo lo voy a leer porque desde allá no pueden ver. Eso es un fiscal de Francia que ha investigado la FIFA, Qatar, atletismo, muchos de los poderes en el deporte. Él ha personalmente investigado. Y él decía en nuestra conferencia en 2017, los periodistas, las asociaciones anticorrupción, los denunciantes de todo el mundo son decisivos. Sin ellos no podríamos hacer nada. ¿Cuántas veces hemos oído hablar del trabajo de los periodistas? O todo es basura, son rumores. ¿Y cuántas veces hemos descubierto después que no fue? Ni siquiera podríamos haber comenzado algunos de nuestros casos importantes sin el trabajo previo de periodistas independientes. Y subrayo la palabra independiente. Yo creo que es una buena frase para concluir esta charla, para animar a los periodistas que hagamos nuestro trabajo bien. Hemos publicado eso después de 25 años, celebramos el trabajo con una publicación que describe cómo se ha desarrollado el debate sobre el deporte en este siglo. El libro está gratis, está en nuestro sitio web y es en inglés. Les invito a aprender inglés y les invito a estudiar eso, utilizar las herramientas de interpretación que existen. Y yo tengo aquí una copia del libro que me gustaría otorgar aquí para los estudiantes de periodismo, para que lo guarden bien. Y por favor, informarle a los jóvenes que también existe gratis en línea. Muchas gracias. Gracias, gracias. Muchísimas gracias, Jens. Estimados colegas, comunicadores sociales y periodistas, han podido darse cuenta que el enfoque de esta conversación ha sido altamente desde la comunicación y el periodismo, y es porque él es un colega más, es periodista deportivo, se formó como tal y sus experiencias vienen desde allá.
En esta sala hoy nos acompaña un componente importante de comunicadores sociales y periodistas, pero también profesores que estoy seguro han construido una cantidad de, diría, preocupaciones al marco de lo que está ocurriendo con el deporte y sobre todo las apuestas, que fue de lo que más se habló. Entonces, a continuación, vamos a abrir el espacio para las preguntas. Ustedes levantan la mano, con mucho gusto se les pasará el micrófono para empezar a hacer la ronda. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Más que orgulloso y apasionado de estar aquí, porque soy docente de acá de la escuela, Luis Fernando González. Estoy culminando un doctorado en educación. Mi tesis es el análisis de la ética deportiva, específicamente de los discursos sobre ética deportiva. Y ahí me he encontrado que la ética siempre se ha presentado de manera reactiva ante escándalos, principalmente el dopaje como la punta del iceberg, pero hay escándalos de corrupción y de todo este tipo. Cuando el ponente hablaba de todos estos casos, todo eso es parte de mi marco teórico, porque yo los tengo ya todos analizados. Y lo triste es, por ejemplo, para nombrar uno de tantos ejemplos, el caso de la gimnasta, que lo que hacen es que truncan la carrera deportiva de ella, porque el presidente de la federación en ese momento hace lo que dijo el ponente, aquí no pasa nada, no hay problema, y a ella la aíslan, la vetan de todas las competencias y tenía muy buenas posibilidades de tener resultados en su deporte. Se le pasa la edad y cuando todo esto sale a la luz pública, pues ya ella no tiene la edad competitiva para dar los resultados que se espera y le dicen, sí, ya vuelva, pero dañaron una carrera. Y eso por nombrar una cosa, por acá hay algo que nos salpica que se llama la pelota sucia. Es un reportaje entre varias cadenas que se hizo de futbolistas de 21 años en promedio y coge toda la región pacífica. Jóvenes de 21 años que uno dice ya tienen su mente pues firme y caen en todo este tema de corrupción. Entonces, ¿qué he evaluado ahí? ¿Qué me parece que hace falta? Hacer un consenso similar a lo que se está haciendo aquí, espacios donde se pueda debatir sobre esa formación ética, porque el deporte tiene, digamos que inmerso, tiene su cáncer y es el rendimiento. Buscamos a veces que prime el rendimiento sobre cualquier cosa y se nos olvidan otros aspectos sociales del deporte, ¿sí? Como la formación moral de la misma ciudadanía. Con una estudiante hicimos en un trabajo de grado un análisis de las sustancias que consumían los caleños, solo en la ciudad, los caleños en los gimnasios. Encontramos gente tomando sustancias que toman fisiculturistas de alto nivel y no son fisiculturistas. Y entonces terminan dañando su hígado, sus riñones, su corazón y demás órganos, incluso su vida, y no son deportistas. Entonces uno dice, van a pagar el precio de un deportista de altos logros, siendo que no están en ese nivel. Entonces termina siendo un problema de salud pública, viéndolo desde el punto de vista pues del dopaje, que es como les digo, como la punta del iceberg, pero hay múltiples problemas. Entonces, con esto espero terminar al final con una propuesta sobre la formación ética. Debemos revivir la educación ética en los actores del deporte, principalmente los entrenadores, que son los que más dirigen todos estos procesos y los que están pues como articulando todo, la norma y demás porque pues salen las leyes, salen los consensos, pero no sale un código de formación ética correcto. Los que existen están mal formulados, están formulados como un articulado, como un compendio de normas, y las normas no generan adherencia, generan ante una contraconducta, como lo dice por ejemplo Foucault. Entonces, muchísimas gracias por el espacio, por estas palabras. Ya estaré aquí sacando el dato a ver si podemos charlar para sacar más información para mi tesis y bienvenidos todos. Antes de que se me olvide, tengo que extender un especial saludo a Clemencia Anaya, la directora de la Academia Olímpica Colombiana, que en este momento está conectada a través del canal Zoom, también de la Academia Olímpica Colombiana, que está conectada al canal. Profesora Clemencia está pidiendo la palabra, Rodrigo, si le podemos... La profesora Lina y luego la profesora Clemencia, ¿está bien? Sí. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por la intervención.
más allá de revisar también los temas de gobernanza, como lo dice Luis, desde una ética, yo quiero primero tener en cuenta que el ejercicio del periodista es fundamental en el deporte como tal, porque cumple con unos principios de gobernanza importantes que son la transparencia y la participación. Entonces, dicho esto, pues también quiero extender que los temas de gobernanza son importantes para las organizaciones deportivas y que se han dirimido ciertas cosas, ciertos momentos hacia la corrupción, porque se puede evidenciar que desde la parte gerencial pues ha habido un desgaste de valores, ¿no? De valores en el olimpismo. ¿Por qué lo llevo hacia esto? Quiero hacer una pregunta capciosa y es que desde el año 2022 el Comité Olímpico Internacional logra que Deloitte sea un sponsor importante para los Juegos Olímpicos, desde París 2024 hasta Brisbane 2032. Se vuelve un sponsor tan importante porque pues reconocemos que Deloitte es una de las firmas más importantes de auditoría en materia contable y demás y de transparencia. Entonces, ¿cómo logra Play the Game, que ha tenido este recorrido con estos indicadores de gobernanza, ver la participación de Deloitte en estos juegos, especialmente en el cumplimiento de la Agenda 2020+5 hacia la mejora del deporte, tanto en el movimiento olímpico como en el deporte en general, teniendo en cuenta que el movimiento es el que irradia la práctica del deporte en el mundo? Muchas gracias por la pregunta. Me gustaría tanto decir que yo tengo plena confianza en los grandes auditores de este mundo, pero en todos los escándalos económicos de corrupción, de abuso de dinero que hemos visto durante los 25, 30 años que yo estuve observando, siempre había un nombre con mucho prestigio, un nombre de una empresa de auditorio, sea Lloyds, sea, no, yo no voy a comentar nombres, pero siempre han aprobado cuentas ficticiosas. Así que para mí yo no soy muy optimista que eso va a hacer una gran diferencia, porque al fin y al cabo, ¿quién decide si una irregularidad se persigue o no en el movimiento deportivo? Eso decide los presidentes de las federaciones y últimamente el presidente de COI. Le voy a dar un ejemplo. Cuando lanzamos nuestro Sports Governance Observer, observador de gobernanza de deporte, en 2015, el resultado no fue muy bueno para las federaciones internacionales. Ni siquiera una tercera parte de los 35 federaciones pasaron el marco de 50% de calidades muy básicas. Este trabajo tenía cierta repercusión internacional. Claro, COI nunca comentaba, nunca. Pero COI, sin referir a nosotros, lanzó su propio herramienta, su propio proceso por una institución muy independiente, la Asociación Internacional de Federaciones de Juegos de Verano. Y yo no digo que ellos no hacen un trabajo serio, pero yo digo que no hacen un trabajo efectivo. Porque yo he visto durante los últimos 10 años que todos los procesos de medir las federaciones no llevan a absolutamente nada. Lo que importa es cuando la policía entra. La policía siempre entra a nivel nacional. Y por eso el papel de periodistas sigue siendo muy, muy importante.
tal como lo dice el fiscal francés. En eso me refiero también a su comentario sobre la ética. La Comité Olímpica tiene un comité de ética muy prestigioso, hasta hace poco dirigido por el antes secretario general de UNO, de Naciones Unidas. Hemos visto, yo creo, 2 decenas de escándalos involucrando miembros de COI, federaciones internacionales. Son encarcelados, son en el corte, y el COI reacciona muy tarde, sí reacciona. Así que no, yo creo que ni siquiera es una respuesta reactiva, es una respuesta inactiva. Y por eso es tan importante que nosotros, que somos independientes del dinero, de las decisiones del Comité Olímpico, que nos empeñamos para observar bien y informar bien. Muchas gracias. Clemencia Anaya, presidenta de la Academia Olímpica Colombiana, tiene la palabra. Muchas gracias, Rodrigo. Un saludo muy especial a Jens, un gran compañero de esta vida profesional con el interés de difundir realmente el valor del deporte, sobre todo defender el deporte, porque es lo que nos ha unido durante tantos años. Hoy, como presidenta de la Academia Olímpica Colombiana, es mi deber velar porque el país deportivo realmente entienda que el olimpismo es una filosofía de vida que merece ser conocido y sobre todo diferenciado sobre los Juegos Olímpicos. Que los Juegos Olímpicos en efecto son una forma de atraer a la práctica deportiva, pero que la filosofía del olimpismo va hacia el humanismo, hacia el ser humano, hacia defender realmente y promover que la práctica del deporte sea un derecho humano, pero un derecho humano en busca de una mejor calidad de vida, un mundo más pacífico y en realidad hacer del ejercicio de los 3 valores que defiende el movimiento olímpico, que son amistad, respeto y excelencia, buscar exactamente la esencia de ellos, porque a veces pensamos que se trata de ganar a como dé lugar, olvidándonos del ser humano. Mi pregunta está, después de haber vivido, Jens lo sabe muy bien, en el 2013, la candidatura de Medellín a los Olímpicos de la Juventud, cuando el jeque Al-Sabah regía los destinos de la ACNO y manipulaba la votación de esa candidatura que teníamos ganada por los conceptos emitidos por la prensa internacional, se le otorgó el resultado final a Argentina. Un mes después, recuerdo haber escuchado en la W cómo celebraban felizmente que Argentina había logrado un gran arreglo de petróleo con Arabia. ¿Cómo se manejan esos hilos tan finos, utilizando situaciones tan delicadas como una candidatura, por ejemplo, que para Colombia era muy significativa, para Medellín aún más por toda la historia que ha tenido, y para nosotros que éramos pioneros en desarrollar este tipo de labor? Y cómo sentir, recuerdo, y se los comparto a ustedes, porque uno de nuestros compañeros periodistas que hacía parte de la delegación en Suiza,
cuando tomó las fotografías del jeque conversando en diferentes lugares y urdiendo sus votos y manejando sus cosas, lo cogieron sus escoltas y le hicieron borrar las fotografías que había tomado. Lamentablemente nosotros nunca denunciamos por el miedo, porque no teníamos tampoco condiciones económicas para respaldar todo ese proceso, para hacer una gran investigación, bueno, en fin, muchas cosas se mueven allí. Pero esa es una realidad. Esto seguramente se mueve en todos los niveles, en todas las circunstancias, y el país no está exento de toda esta situación. Como Academia Olímpica debemos defender los ideales del deporte y del olimpismo. Por eso mi pregunta no va hacia Jens, eh, sino hacia los periodistas que nos acompañan esta tarde. Y es, ¿cuál es el compromiso que tenemos realmente con el deporte? Estamos en un sector, ustedes y nosotros, desde los distintos ámbitos, pero unidos por una práctica que para mí es absolutamente sagrada, que es el deporte, porque permite darle una vida sana a los niños, niñas y jóvenes de nuestro país, pero estamos comprometidos realmente. ¿Cuál es el compromiso que tenemos para defender que el deporte sí llegue a las comunidades en paz, con respeto, en busca de la excelencia del ser humano, que la práctica del deporte se extienda no solamente para el alto rendimiento, sino para 52 millones de habitantes? Esa es mi pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Clemencia. Qué gusto verte, aunque en la distancia. Yo tengo muy buena memoria de los intercambios que hemos tenido, tu buena compañía. Y lo que yo quería decir en cuanto a tu pregunta, desde el punto de vista de nosotros, el ejemplo de Medellín y el jeque Al-Sabah y sus negocios con Argentina es el mejor ejemplo de que precisamos una agencia independiente que puede asegurar que se cumple con los compromisos de gobernanza, que hay un proceso independiente para decidir si los trámites fueran aceptables o no. Junto con Ana María Arias de UTCA de Colombia y 20 otros expertos, hemos trabajado 3 años para ese propósito de clearing sport. Y claro que no es fácil llegar a una solución rápida, pero yo creo que si todos insistimos en que los deportistas, los atletas merecen un sistema transparente y justo, entonces un día estoy seguro que logramos una institución supranacional que es independiente del deporte y independiente de gobiernos y que puede, ojalá, funcionar efectivamente. El señor Paul Andrade, miembro ACORD, profesora Clemencia, ACORD Colombia está acá en la mesa, el Círculo de Periodistas Deportivos de Colombia. Él le va a dar entonces respuesta a la pregunta que usted hizo precisamente dirigida a los periodistas. Vale, muy buenas tardes para todos. La pregunta que queda en el aire de parte de nuestra directora, presidenta, es lo siguiente. Estamos en un trabajo muy importante. Primero aclaro, mi nombre es Paul Andrade,
afiliado al Círculo de Periodistas, amante de Acor, querendón de Acor, y en este orden de ideas plantearle lo siguiente. Estamos haciendo un trabajo entre un grupo de periodistas en todo Colombia, planteando que debemos responsabilizarnos del crecimiento de las escuelas de formación deportivas, desde la aplicación de nuestros servicios para que el deporte sea el primer puente que tengan las familias, los niños, los jóvenes en sus proyectos de vida. ¿Cómo podemos hacer eso? Y lo estamos planteando y es sencillo. El artículo 73 de la Constitución plantea que la actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional. Está en la Constitución de 1991 y en ningún momento el Estado ha sido recíproco con ese derecho y con ese artículo para los periodistas. Los periodistas deportivos de todos los rincones del país normalmente trabajan sin ningún emolumento. Así lo hacen los periodistas sociales. Y en este orden de ideas, las personas que no tienen el respaldo del Estado frente a una realidad que ellos plantean como es la de difundir las realizaciones de las escuelas de formación, pues naturalmente ese hecho no se concreta de la forma que quisiéramos. Estamos en la labor, reitero, de organizarnos a nivel nacional, planteando que todas acciones que vayan enfocadas en el crecimiento deportivo desde las escuelas de formación debe ser difundido por los medios de comunicación. En este caso, hablo de los medios alternativos de comunicación. Si somos capaces nosotros de edificar ese proyecto, seguramente esas grietas éticas que existen al momento de ejercer nuestra profesión se van a cerrar y tendremos una mejor sociedad. Planteo que si nosotros nos enfocamos en una conciencia de bondad, que es la del servicio, la del respeto y la de la verdad, estaríamos transformando a Colombia. Y concluyo con lo siguiente. Para mí es curioso que ustedes se financien con una lotería. Me parece totalmente curioso, pero eso es lo que yo planteo para el Fondo Nacional de Prensa Libre, que se cree un sorteo aquí en Colombia, que el emolumento y que los réditos de ese sorteo semanal sea destinado para el Fondo Nacional de Prensa Libre. ¿Cómo hacer para que la ética no se rompa al momento de uno estar dentro de las apuestas y estar vigilando al mismo tiempo? Muchas gracias. Yo no sé si Clemencia, había una pregunta para Clemencia primero, o no, no. Que bueno, sí, es paradójico que estamos financiados por lotería. Es la Lotería Estatal de Dinamarca que financia todas las organizaciones nacionales del deporte, nuestro Instituto Nacional de Deporte de Alto Rendimiento, nuestra Organización de Estudios del Deporte, los que desarrollan nuevas amenidades deportivas, es todo el sistema. Y es un sistema de lotería que es el loto, es decir, que no es algo que muy fácil estimula la ludomanía. Yo no digo que podemos decir que no hay ninguna hipocresía en eso, porque la misma empresa que organiza el loto, la misma empresa estatal también organiza apuestas al deporte. Pero es algo que se discute mucho en Dinamarca y, por ejemplo, en la semana pasada se decidió que 15 minutos antes
de un evento de deporte en la televisión y hasta 15 minutos después no se puede hacer publicidades para apuestas, porque ahora estamos inundando, estamos ahogados en estas publicidades. Pero yo diría que nuestro mercado de lotería que nos financia es relativamente seguro. Profesor Ricardo. Profesor Ricardo, luego la profesora Mónica. Bueno, gracias. Hay dos actores claves en el panorama mundial del deporte, dos actores claves. Y no es el hecho deportivo, sino de relaciones de poder y de discursos. El caso de Estados Unidos y Arabia Saudí. A propósito de los actuales proyectos que ustedes tienen, que es Tron y el deporte de marca poder y el dominio de Arabia Saudí sobre el deporte mundial, quería preguntarle ¿cuál es el impacto de la geopolítica deportiva en las formas de gobernanza y las relaciones de poder que configuran ese escenario actual con Donald Trump en la geopolítica y Arabia Saudí? Que a propósito Colombia estableció relaciones políticas muy cercanas con Arabia Saudí. Mañana a las 3 de la tarde, mi colega Stanis va a responder la respuesta. Porque, sí, porque no, pero tiene razón y yo creo que, Stanis, yo creo que porque tú estás mucho más experto que yo en lo que pasa en sentido geopolítico y en pocas palabras, yo sé que es un hombre de pocas palabras, puedes decir cómo ves tú la influencia en la gobernanza por los países de Medio Oriente y ahora frente a los grandes eventos en los Estados Unidos de Donald Trump. Gracias. No hablo español, so if you can put on, I'll speak English. As I understood the question, it was both about Saudi Arabia's influence in world sport, but also now that we see Trump as the president in the United States. And the short answer is that we thought we had seen some of the biggest players enter into the geopolitical game with first Russia, and then with Qatar and the World Cup in 2022. But when Saudi Arabia really entered the world scene in 2019, and in the last couple of years for real started spending money into the world of sport, what we have seen is an unprecedented level of influence in world sport, because the Saudi Arabian sports leaders are also the leaders of the country. So it immediately raises questions about governance, conflicts of interest. And what we see is that the Saudi Arabian sports leaders, or they are also ministers or part of the royal family, they can exercise a power that no traditional sports leader can ever exercise. One example is that a member, Yasser Al-Rumayyan of the Saudi Arabian Olympic Committee, is also the chairman of the Saudi Aramco, their oil giant. He is the governor of their public investment fund, the big investment fund in Saudi Arabia who finances everything in the country. But he is also a very, very close friend with Donald Trump, for an example. They play golf together. So he can either make a deal as a sports leader, as a representative of Saudi Arabian Olympic Committee, or he can be the chairman of Saudi Aramco. So he has an influence that no European sports leader has. Then we have Trump. We thought we weren't going to see him again as president, but he came in, and now we see one of the big geopolitical powers also use sports like they have never used before. He is by far the American president who are using sports for his own political purposes. It's not that the American president has not used sport before, but he has taken it to another level.
the short version of tomorrow's lecture. Thank you. Thank you so much. Muy buenas tardes. Mónica Palacios Echeverry, soy maestra de esta institución y en mis campos de formación está la comunicación social y el periodismo. Y mi pregunta es, además de felicitarles por esta apuesta, por el mundo y por mejorar la calidad de vida, no solamente de las instituciones, sino precisamente de esos ciudadanos deportistas que han creído en el deporte como una práctica transformadora, hago esta pregunta precisamente contextualizando el deporte primero, reconociéndolo como una práctica sociocultural. Y en esta institución, los procesos de formación y los programas académicos en deporte y que pasan por abordar el deporte como práctica, pues lo reconocen como eso, como una práctica transformadora de los entornos sociales y por tanto está ubicada en los nuevos estudios decoloniales o los nuevos estudios culturales. Por ello, las variables y las categorías de análisis que usted planteó alrededor de la discriminación, la exclusión, habló de esclavización y habló de opresión. Entonces creo que ahí hay un reconocimiento importante de lo que nos moviliza en América Latina, precisamente en el contexto de una línea muy interesante para un autor nuestro, en Los Buenos Vivires, o que hemos traído a colación, que es Boaventura de Sousa Santos, y que hablará de la importancia de la democratización de la información, entendiendo la información como una forma de poder, como un discurso que moviliza el poder, pero que también moviliza la emancipación. Entonces, mi pregunta en ese sentido es un poco si se ha constituido, y ahora que usted mencionó la presencia de un observador de gobernanza del deporte en el 2015, y eso es un observatorio que es un asunto muy importante para hacer denuncia, y después de la denuncia lo que hay es movilización social. Entonces mi pregunta es si se ha constituido un movimiento social alternativo para la defensa del deporte ético, para la defensa desde la perspectiva de la veeduría ciudadana, la presencia de auditorías ciudadanas, de colectivos sociales que se sumen a esta defensa de los derechos humanos asociados a la transparencia deportiva. Porque creo que no están solos y que sí tienen unos aliados, pero si esto en la trayectoria que ha tomado ha logrado constituirse ya o tiene elementos de movimiento social alternativo. Esa es la pregunta. Gracias. Gracias por una pregunta muy, muy sencilla que se puede contestar en 1 minuto y medio. Bueno, hay que ver, para nosotros comenzamos con muy pocos recursos. Todo en durante toda la existencia de Play the Game, fuimos completamente dependientes de socios, de alianzas con otros individuos o otras organizaciones que perseguían la misma meta, se dice, con nosotros. Sin embargo, y yo me refiero a lo que decía mi colega Stanis, no tenemos exactamente el poder de Arabia Saudita. Ha sido una trayectoria muy larga de décadas, pero lo que vemos, lo que decimos siempre, que lo que hemos logrado es cambiar la agenda internacional de la política deportiva, el discurso internacional. Pero al mismo tiempo, los problemas han crecido. Y es decir, que seguimos movilizando instituciones, individuos, empleados de ministerios políticos, esperando que ellos, por su propia cuenta, a sus propias acciones inspiradas,
inspiradas de nuestro trabajo. Y sabemos que eso pasa, pero no pretendemos tener la capacidad de coordinar todos estos esfuerzos, aunque estoy seguro que si fuéramos 10 o 20 personas y no 2, podríamos organizar movimientos mucho más fuertes. A veces hemos pensado movilizar la hinchada, pero la hinchada no se moviliza fácilmente. Se moviliza cuando el escándalo es en el club vecino, pero no en su propio club. Y hemos visto, por ejemplo, con Tour de Francia, que los escándalos de dopaje, había mucha gente muy inteligente que predijeron que ahora el interés por Tour de Francia iba a caer por el dopaje. Pero pasó lo contrario. Hay cientos de miles de espectadores en Tour de Francia, aunque todo el mundo sabe que el ciclismo, que ha hecho mucho contra el dopaje, pero todavía permanece algo, digamos, muy vulnerable, muy expuesto. Hemos pensado también en movilizar periodistas, pero la gran mayoría de periodistas, el 99.9%, no se interesan tanto de lo que pasa fuera de la cancha. Y agradezco mucho a ustedes que han venido aquí hoy. Sin embargo, seguimos luchando. Hemos visto que si uno pone su meta a largo plazo y insiste, continúa, y sin dejarse desanimar por algunas piedras en la carrera, se puede lograr cambiar una actitud. Y yo sé que es una respuesta un poco larga, pero yo quiero decir que para mí, con Arabia Saudita, con la alianza entre FIFA, la Arabia Saudita y Trump, saben que Infantino tiene su propia cama en el despacho de Trump en la Casa Blanca. Con esta alianza, con esa alianza, hablamos de una esfera en la vida a la cual nosotros, y quizás ningún periodista, tiene acceso, porque no dan pelota. Podemos escribir lo que queremos, podemos hacer manifestaciones populares con cientos de miles. Ellos tienen un poder que es, como decía Stanis, de un otro nivel. Y eso es mi preocupación, es que quizás tenemos que dejar al deporte más profesional, más de élite, más comercializado, dejarlo en su mundo y enfocar más en los sectores donde podemos tener influencia. Es decir, todos los deportes salvo el fútbol. No, eso es una reflexión. Claro que vamos a empujar para cambios en el fútbol también, pero es difícil. Bueno, vamos a proceder con la última pregunta de la sesión. Muchísimas gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Silvio Zamora Ramírez, periodista de ACOR. Gracias primero por este importantísimo, esa reunión de tanto crecimiento y conocimiento para todos quienes estamos acá. Doctora Clemencia Naya, usted que hizo una pregunta hace un instante, primero mi gratitud, mi respeto por usted, le conozco hace muchos años y creo que usted marca un legado exponencial para la mujer en Colombia y en el mundo por su dedicación, perseverancia y constancia y ese amor por el olimpismo, de tantos años expuesto, y me agrada mucho poder responderle a usted lo siguiente, y es que cuando usted decía cuál es el compromiso que existe de los periodistas, del periodismo,
Yo creo que el compromiso existe desde el mismo momento que nosotros nos queremos hacer periodistas deportivos, porque no somos periodistas judiciales, no somos periodistas de política, de farándula, somos periodistas deportivos porque nos gusta el deporte. Y como nos gusta el deporte, pues obviamente lo hacemos con pasión, porque yo creo que un alto porcentaje, yo diría más del 70% de los periodistas, hablamos de Colombia, ejercemos el periodismo deportivo por convicción, porque lo acaba de tocar aquí mi compañero. La mayoría de periodistas lo hacemos por convicción porque no somos realmente compensados por el Estado en cuanto a la sostenibilidad económica. Y eso es un esfuerzo grande. Yo no sé si se irradia para todo el mundo, pero hablo especialmente en Colombia. Entonces, a partir de allí, cuando un volumen amplio de colombianos que ejercemos el periodismo deportivo, prevalecemos en los mismos y no en los grandes medios, sino medios alternativos, medios independientes, pues obviamente ahí estamos demostrando la convicción y el compromiso que tenemos con el deporte, ¿verdad? Entonces, ahí quiero responderle, ese es el compromiso que tenemos los periodistas deportivos y de pronto usted lo ha captado en nuestro país, que hay un volumen determinado de periodistas que casi siempre estamos en los eventos cubriendo el deporte y en este caso el deporte olímpico. Hay una palabra muy importante que lo tocaba hablar, la gobernanza. ¿Sí? Partiendo de la base que la gobernanza es excluir a todos los actores de una organización que tengan que ver con la dinámica de crecimiento general. Y ahí es donde yo invito a que de verdad las organizaciones le den el lugar que merece el periodista. Porque a veces nosotros, y esto es algo que tenemos que decirlo, porque es el sentir general, que nosotros a veces nos sentimos utilizados por las organizaciones, por las entidades, porque cuando se requiere el volumen de periodistas en un cubrimiento de un evento, pues ahí estamos los periodistas, necesitamos ver aquí muchos periodistas, ¿verdad? Pero a la hora de ejecutar el trabajo, que también es muy benéfico para las organizaciones, de difundir, de ir a cubrir el evento, de hacer la entrevista, de publicar, a veces sentimos limitaciones. Y qué bueno que usted tomara apunte de eso, doctora Clemencia, porque eso es una realidad que a veces no se nota, pero nosotros lo sentimos así. Y entonces cuando estamos en esta reunión, que se están tocando temas en ese crecimiento, es importante hacerlo notar. Y muy oportuna la pregunta suya, precisamente porque nos da oportunidad a nosotros de hablar de ese tema. Sí tenemos compromiso, pero también queremos que haya ese compromiso en cuanto a que nos den el lugar que merecemos los periodistas y no solamente cuando necesitan de nosotros, sino que esto sea recíproco. Doy y recibo, doy y recibo. Entonces, a partir de todo esto que he mencionado, yo sí quiero que quede un legado, un conocimiento, una exposición de que el periodista es muy importante. Y en la conclusión de la disertación del doctor dijo eso: los eventos no se hacen si no están los periodistas, son los primeros que tienen que estar allí, ¿verdad? Pero a veces no lo sentimos así. Y claro, nosotros somos muy importantes, pero a veces creo que nos hacen un poquito al lado y no somos tan importantes como a veces se quiere hacer notar. Y cierro con esto y aquí viene la pregunta, ya ampliando el espectro. Y vienen las exclusividades de los medios de comunicación, que también van en detrimento del periodismo independiente, de los medios que no hacen parte, ¿sí?, de esos pulpos inmensos. Y entonces la pregunta es, ¿hasta dónde esas exclusividades a nivel olímpico? Aquí en Colombia lo vivimos con la Vuelta a Colombia, por ejemplo, cuando la Vuelta a Colombia la transmitían todos los medios de comunicación, se sentía en todo el país. A partir de que le dieron exclusividad a un solo medio de mucha plata, económico grande, pues todo ese interés fue bajando porque todo el mundo no entra allí. Entonces, la pregunta es, a nivel olímpico, ¿hasta dónde las exclusividades de los grandes medios que tienen el poder limita y hasta dónde beneficia o perjudica a una organización en cuanto al volumen, ¿sí?, de difusión que debe tener un evento, cualquiera sea la dimensión? Muchas gracias y perdone que me extendí un poquito, pero tenía que decir lo que sentía. Muchas gracias.
Gracias por otra pregunta que es muy fácil contestar. No, y yo diría que es evidente que la monopolización del, digamos, producto visual, para utilizar un lenguaje poco romántico. Claro que eso implica un peligro. Los periodistas que trabajan para emisoras que han pagado millones o miles de millones de pesos para el derecho de mostrar un evento, una serie de eventos. Estos periodistas son bajo presión. Si quieren, si descubren algo que es irregular, no le va a ayudar la carrera de insistir mucho en la cobertura periodística de esos asuntos. Pero se puede también ver como una oportunidad para los periodistas que no forman parte de una emisora, una medio de comunicación que depende de la federación, todos los medios de comunicación que dependen del público. Hay que, claro, satisfacer el deseo de entretenimiento, pero hay también un público crítico, un público que quiere que los dirigentes protegen a los atletas y al deporte. Un ejemplo, el escándalo de gimnasia en los Estados Unidos. Eso fue un escándalo nacional porque el equipo femenino de gimnasia fue un national treasure, un tesoro nacional, y por eso fue muy, muy difícil romper el silencio, pero una vez que el silencio fue rompido, este escándalo resultó en cambios de gobernanza en todo el deporte en los Estados Unidos, mucho más derechos para atletas, mucho mejor representación de atletas y una sensibilización del público general, que ojalá pueda prevenir escándalos. Pero yo quería terminar en una nota positiva, ya que estuve un poquito pesimista en mi respuesta anterior. El combustible de toda esta industria que genera escándalos, porque es una industria muy importante, muy profitable y sin mucho control. El combustible es nuestra atención. Son los minutos que nosotros utilizamos en frente a la televisión que genera la situación, digamos, genera el paisaje, el mar donde Arabia Saudita puede nadar. Y tenemos que considerar cada uno nuestras propias opciones para limitar el daño. Yo no creo que es posible hacer un boicot global de todo deporte en la televisión. Yo creo que quizás tampoco sea deseable, pero tenemos que estar conscientes que eso es el mecanismo. Y además, hay opciones en la vida diaria de los profesores aquí, de los periodistas aquí, de todos nosotros que podemos elegir si vamos a, animar un espíritu de ganar a todo precio, vamos a desarrollar atletas o vamos a desarrollar seres humanos.
Los dos sí se pueden unir, pero se pueden también separar y la decisión es de nosotros. Play the game, perdón, por la transparencia y la ética en el deporte mundial. De parte de la rectora Patricia Martínez, de los profesores de la institución universitaria Escuela Nacional del Deporte, de los miembros del Centro de Estudios Olímpicos, de los periodistas de la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos de Colombia, representando al Valle del Cauca, la doctora Clemencia Naya y todas las personas que pasaron por aquí.